La honra porque tú la mereces, Señor. No necesitas hacer nada, Señor, sino que tú la mereces porque tú eres el Señor de señores. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y así como Jesucristo oró, yo te pido que hoy seamos uno, Señor. Que seamos uno como tú y el Padre son uno, Señor. Entonces sí lo oraste y así lo oramos en esta mañana. Alinea nuestra mente a tu palabra, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos enseñe hoy, quien revele la palabra y revele la perfecta voluntad que tienes para nosotros hoy, Señor. Bendice a tu pueblo, dale crecimiento, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a la quinta entrega de la serie de El Mundo al Revés. Se ha estado hablando ya esta sería la quinta semana de estas paradojas de la palabra, esas paradojas que Cristo, como dicen ahí, les dejaba la víbora chillando, ¿no? A quien le estaba enseñando y te cambiaba la pichada de la mentalidad del mundo. Te cambia Cristo, sus apóstoles, cómo la palabra nos enseña principios muy diferentes a los del sistema del mundo. El sistema del mundo te dice, si tú quieres subir, ve encima de quien sea y logra tu objetivo, prepárate y vas para arriba. Y te enseña a hacer cosas que están en contra de la palabra. Te dice, si alguien te agrede, muéstrale que tú también eres fuerte y agrede con más fuerza y demuestra quién eres y todo este tipo de actitudes. Pero la palabra de Dios nos enseña muy en otro sentido. Por eso se le llaman paradojas, ¿no? Porque va muy contrario a la lógica. Lo veíamos la vez pasada que por definición es lo que quiere decir. Es una frase o una palabra que va contraria a la lógica. Y el texto base para el día de hoy es 1 Corintios 3:18. Si pudiéramos ponerlo en pantalla. 1 Corintios 3:18. Y si no me disculpan, pero no les pasé las citas allá atrás, entonces tampoco lo vamos a poner aquí en problemas, ¿no? Igual yo se las leo. Si traes tu teléfono ahí, la Biblia o tu Biblia, ábrela por favor, 1 Corintios 3:18, y vamos a leer esta parte donde vamos a basar la enseñanza del día de hoy. Dice 1 Corintios 3 en el verso 18. Voy a leer dos versiones porque tienen puntos que son necesarios para la enseñanza esta mañana. La primera es la versión, la Nueva Traducción Viviente. Después voy a leer la Reina Valera 60. Dice 1 Corintios 3:18: dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Esa fue la versión, la Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué Dios? ¿Cómo me voy a ser ignorante? He estado aprendiendo muchas cosas, estudié mi carrera y tengo mucho conocimiento, o incluso he escuchado muchas predicaciones o estudio la Biblia y sé mucho. Entonces eso que sé pues me hace conocerte más, ¿verdad? Suena bastante lógico, y no les estoy diciendo que no estudien la palabra. Hay que aprender de la palabra para conocer más al Señor. Pero si tu fe, si tu fortaleza es tu conocimiento, hay un problema, ¿ok? Y lo vamos a ir desarrollando ahorita. Entonces dice: nadie se engañe a sí mismo, o lo que es lo mismo en mexicano sería: no te hagas pato, ¿verdad? Dile al que está a un lado: no te hagas pato. ¿Qué necesidad de engañarnos a nosotros? Es fácil engañar a veces a personas. Me pongo en cierta actitud de aleluya y de oh, ese hermano hasta habla así como que: oh hermano, Señor te bendiga, como que trae mucha unción ahí. Y es fácil a veces engañar con una postura, con actitud, con palabras, con mentiras. Pero engañarte a ti mismo, pues como que no sería tan fácil, ¿no? O sea, pues si me quiero engañar, yo mismo me voy a dar cuenta. A ver, me voy a sacar un billete, me lo pongo acá, a ver si no me doy cuenta, pues me voy a dar cuenta. Pero aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, de los corintios, que en ese tiempo, además de que había divisiones, perdón, había una actitud que se estaba generando en el corazón de la iglesia, que era: no, yo soy de Pablo, porque Pablo trae la enseñanza bien filosa, este hermano está tremendo y todo. Y otros: no, yo soy de Apolos, es más elocuente, él sabe más, él estudió con los griegos y sabe además filosofía y un montón de cosas. Pero ya esa actitud era como
decir, oh, ¿sabes qué? Yo sé lo que Él sabe porque Él me lo enseña, y empezaba a haber una altivez en el corazón, decir, yo tengo todo este conocimiento. Entonces esa postura les estaba alejando de Dios, y Pablo va y pone orden. A ver, que los que dicen que son de Pedro, que son de Apolos o que son míos, o incluso de Cristo, porque hasta esa actitud les estaba haciendo torcer un poco la verdad. Muchas gracias. También les dice, oh, soy de Cristo, todos le pertenecemos a Dios. Entonces no te engañes, no busques esa vanagloria del conocimiento que tienes, porque te metes en un problema. ¿Qué es esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago que mi mente se alinee a esta sabiduría que viene de Dios nada más, no a la de los hombres? Y vuelvo a repetir, hay que aprender la palabra, hay que estudiarla, hay que profundizar, pero el conocimiento no es quien te mantiene, es Cristo, es Él, es su persona. Él es una persona, Él es un ser tripartito, y Él está para ti, Él es tu sostén. En cada época de la historia, sabios se le ha llamado diferentes tipos de personas. O sea, ahorita pudiéramos decir los actuales, ¿quién es más sabio? Bueno, quien estudia ciencia, quien desarrolla ciencia, quien desarrolla tecnología, son gente sabia, son gente que se valora en este tiempo ese tipo de conocimiento. Un poco más atrás, digamos la revolución industrial, donde empezaba la era que se le llamó la era moderna, eran los inventores, inventaban máquinas que facilitaban el trabajo tremendamente, y eran considerados gente muy valiosa, o su conocimiento era muy valioso. Mucho más atrás estaban los filósofos, estaban incluso los magos, y todavía más atrás, ya lo más primitivo, pues los curanderos y brujos, ¿no? Que eran los considerados los sabios. Los reyes los consultaban, o los jefes de las tribus los consultaban, y eran considerados sabios, y cada uno de ellos en su tiempo sí tuvo algo que aportarle a su comunidad, sí tuvo algo que aportarle a su cultura. Incluso hubo sabios, ¿verdad? Ya uy, pensé que se me iba a caer. Hubo sabios que los vemos en la Biblia, cómo aconsejaban, y algunos estaban alineados al corazón de Dios y eran profetas, y Dios los usaba. Pero también la sabiduría de ellos, o ellos en sí, eran falibles, tenían sus fallas. Pero Cristo no tiene falla, Él es tu sostén, Él es tu firmeza. No debe estar nada más en el conocimiento, menos cuando se trata del conocimiento del mundo, de cosas prácticas del mundo, sino en Cristo. Y todo este conocimiento y estas aportaciones que hicieron, en general eran buenas, pero también había mucha idolatría, había mucho paganismo, pero todo el conocimiento, toda la sabiduría que puedas obtener, si no está bien fundada en Dios, termina siendo de frustración, termina frustrando y termina siendo expuesto, porque quien se cree sabio, quien busca el reconocimiento por su propia sabiduría, termina siendo expuesto, porque cuántas veces lo hemos platicado en otras ocasiones, ahorita que está tan de moda el ateísmo, y te sacan un montón de datos donde dices, es mentira lo que tú crees, y al último terminan avergonzados, ¿no? Terminan siendo expuestos, donde se comprueba, no científicamente se comprueba, porque ves las pruebas, ves los resultados del trato de Dios con el hombre, las vidas transformadas, como lo que estamos viendo, y sabes que no hay ciencia que alcance a hacer eso. Hay psicología buena que te ayuda, que te da un norte, pero todo esto es conocimiento de hombre que es temporal, no es eterno, no permanece. La palabra de Dios permanece. En el contexto de que Pablo le hablaba a Corinto, era por eso, estaban peleándose, que si de Apolo, que si esto, y haciendo daño a la iglesia, haciendo daño a la obra de Cristo. Había mucha filosofía mezclada con lo que se les estaba enseñando en doctrina, en particular ahí en Corinto. Sabemos que era un puerto donde había mucha gente de diferentes culturas y países, y se empezaba a mezclar esto en la iglesia. Y será muy diferente hoy, será que no entra nada a la iglesia porque estamos todos blindados. Yo creo que sí pasan cosas, que sí entran cosas, ideas, no, aquí siempre se ha hecho, donde yo vengo siempre se respetó esto. Está bien, que hay que respetar, pero también hay que ubicarse, que Cristo nos llamó a libertad, que Cristo nos trae a un lugar donde se nos enseña la palabra abiertamente, y cada uno toma sus propias decisiones, ¿verdad? Y no vamos a andar en desorden, pero creo que la rigidez hace que
que rechaces. La rigidez ha dañado muchas personas y estamos sacándole la vuelta, no porque se nos ocurrió, está más moderno, eso está chilo, sino que es la línea que Cristo ha estado dando a esta casa, y yo creo que es muy sano porque veo los resultados, porque vemos los resultados de una vida de verdad en libertad en Cristo, no libertinaje, de libertad en Cristo. Ideas humanistas se han metido a la iglesia, y aquí voy a chocar con tal vez mucha gente que le gusta mucho como habla Daniel Javif, creo que se llama, un muchacho ahí bien pesado ahí como conferencista, como orador, es excelente, mis respetos, pero si te vas un poquito más profundo de cómo enseña, de qué es lo que enseña, encuentras algo que vuelve hacia él, ¿no? Mis respetos, no estoy diciendo que es mal y que es del diablo ni nada, pero ves como algo de la atención vuelve y vuelve y vuelve, y otra vez te basas en tu sabiduría, en tu estilo, en tus capacidades, cuando Cristo mismo debe ser tu sostén. No sé si alguien lo ha escuchado, pero si lo escuchan, igual lo escuchen, lo buscan, están bien padres sus mensajes, pero hay que buscar el corazón de la enseñanza. Si el corazón de la enseñanza no está en la palabra misma, en Cristo, ahí lo dejamos mejor, porque nada nos va a alimentar como esto. Pero ok, volviendo a la palabra del día de hoy, de cómo es una paradoja el decir, ¿cómo me voy a volver ignorante para ser sabio? Si la sabiduría la debemos de buscar, dice Proverbios, como un tesoro, o sea, lánzate sobre la sabiduría. Obviamente habla de la sabiduría que viene de parte de Dios, la sabiduría del cielo. Dice en el verso 19, en ese mismo capítulo de 1 Corintios, el verso que sigue, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Con su misma inteligencia los cacha, los prende, dice. Ay, te agarré en la movida. Estás asegurando cosas de tu sabiduría como si estuvieras confrontando a Dios, y dice Dios los prende, lo dice. Y curiosamente aquí en Corintios dice, escrito está. ¿Dónde está escrito? Está escrito en Job 5:13. Ahí dice lo mismo, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. No lo hace con la astucia de Dios, con su propia astucia, ahí los cacha. Ahí te equivocaste y son expuestos. Entonces, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es diferente al sistema del mundo. ¿Por qué? Porque Gálatas nos dice, ¿verdad?, que Dios no puede ser burlado. Toda sabiduría que se levante delante de Dios como confrontando va a ser expuesta. Porque en el reino, esto tenemos que entenderlo de esta manera. Creo que se explica si dices, en el reino el conocimiento no es posición. Es bueno conocer, es necesario, es un mandato que debemos de aprender, pero el conocimiento no te debe dar posición en el reino. Conocimiento no es posición. Discernimiento es posición. El discernimiento te posiciona, el discernimiento es espiritual, viene de parte de Dios, es controlado, es dirigido por el Espíritu Santo y se te da conforme tú te metes a conocer su palabra y a conocer su presencia, a orar, a estar en intimidad con Dios. Vas teniendo un discernimiento más afilado, y ese discernimiento es sabiduría también, es sabiduría celestial. ¿Por qué? Porque sabiduría también se define como la aplicación del conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento pero ser poco sabio, tomar terribles decisiones y de que te sirva de nada tener mucho conocimiento, incluso como te decía de la palabra. Pero si hay una relación correcta con el Espíritu Santo, entonces ese conocimiento se pone en acción y va a tener un resultado que te va a bendecir y va a bendecir a quien esté alrededor. Decía nuestro hermano Juan, fue una bendición conocer a mi hermano Meraz. ¿Por qué? Porque mi hermano Meraz es un hombre con un corazón hacia afuera, hacia la gente. Conoce la palabra y la enseña. Pero si la conoce y pues ahí se queda en su salita leyendo, echándose un café, pues bueno, está bien para él, pero ¿qué va a pasar con quien está alrededor? ¿Qué va a pasar conmigo si yo me pongo estudio y me quedo ahí bien guardado en mi casa y en mi trabajo oigo, oh, estoy pasando por esto, cómo necesito un consejo, no sé qué hacer, y yo, pobrecito, sigo trabajando? ¿Qué pasó? O sea, hay pecado también ahí, es el pecado de omisión.
dice la palabra, pudiendo hacer lo bueno, no lo haces. Ahí te viene a la mano las cosas para hacerlas y no las haces. Es una omisión. Están muy serios, no lo estoy regañando, hermanos, ¿eh? Esto me lo estoy autopredicando. En el reino, otra vez, conocimiento no es posición. Discernimiento sí te posiciona, porque hay humildad de tu parte. Te pones un corazón humilde, una actitud humilde, y te haces ignorante para ser sabio, como lo dice la palabra. Entonces, ¿qué nos posiciona en el reino? ¿Cómo le hago para buscar que esos conocimientos no ofendan a Dios, para que no buscar conocimiento y conocimiento que después no pueda poner en práctica? ¿O cómo cambio mi actitud para esto? La palabra clave, digamos, de este punto es despojarnos. La palabra lo usa, la Biblia usa la palabra despojarnos, y lo usa en 3 sentidos que vamos a compartir en este momento. Primero dice en Efesios 4:22. De aquí para adelante voy a leer solo la versión Reina Valera. Acostumbro más la Nueva Traducción Viviente, pero en este estudio todos los versos en esta versión me sirvieron mucho, entonces estoy usando esta versión por si quieres usarla también. Efesios 4:22 empieza con, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Okay? Los deseos engañosos son los que son hacia nosotros. Y mis deseos son para yo verme bien, para yo lucirme, y esto ya es algo que está engañoso, te está yendo a tu mente a decir: oh, wow, merece reconocimiento, mira, que te digan que haces esto muy bien y todo, y eso es un deseo engañoso que te está alejando de una actitud correcta, que es una actitud humilde delante del Señor. Dice que nos alejemos, que nos despojemos del viejo hombre. El viejo hombre, el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, busca siempre lo suyo, busca su beneficio. Entonces, los ojos, ¿dónde van puestos? Los ojos van puestos en Cristo, que es el consumador de la fe. En Hebreos 12:1 de la versión también Reina Valera, leemos, no, perdón, es el verso 12, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos, otra vez está la palabra despojémonos, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Corramos la carrera con paciencia, suena también como paradoja. ¿Cómo voy a correr con paciencia? Se refiere a tu crecimiento debe estar bien fundado, cada fundamento, cada ladrillo bien pegado, asegurándote que está fundado en Cristo, fundado en su doctrina, y dando el paso que sigue, el paso correcto, sin correr hacia lo tuyo. A la luz de esa escritura, el despojarnos nos lleva a tener una correcta relación y una correcta posición delante de Dios, que es una posición de humildad. ¿Sabes qué? Me hago ignorante. Lo hizo Pablo cuando hemos escuchado una y otra vez ese testimonio, esa parte de la palabra, donde Pablo había estudiado con los fariseos, que ellos se aprendían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la que conocemos. Ellos se los aprendían de memoria, los primeros 5, y no son cartas como las de Pablo mismo, que eran de 1, 2, 3 hojitas. Esos eran unos rollazazazos y se los aprendían de memoria. Y algunos todavía se aprendían profetas, salmos, proverbios, y Pablo era uno de ellos. Pablo era un tremendo orador y había aprendido muchísimo. Era un fariseo de una formación fuerte. Él había tenido una preparación bien pesada, y él mismo tenía mucho de qué gloriarse en su conocimiento. Aunque fuera conocimiento de la palabra, él llegó a decir: todo lo que he aprendido lo tengo por basura, con tal de ganar a aquel, ¿verdad? Con tal de tener ese contacto con Jesucristo, con su persona, más que con el conocimiento, que es necesario, pero volvemos a lo mismo. No si está haciendo que me envanezca. Si eso me hace que me envanezca, es momento de detenerme y decir: Señor, enséñame tú al ritmo que tú me quieres llevar. Es necesario crecer en el conocimiento, pero es necesario crecer en discernimiento también, y despojarnos de lo que nos estorba para que el Señor trabaje en nosotros. Jesús lo ilustra bien fácil
en otra parte aquí en la palabra, que está en Mateo 19, los versos 16 al 22. Y me encanta cómo lo enseña, porque nos pone más en perspectiva, cómo a veces quitamos la mirada de lo mejor. Quitamos la mirada de lo mejor creyendo, porque el sistema del mundo así nos lo muestra, que lo mejor está en otra parte, que lo mejor está en lo material, que no es malo, pero si tu mirada se pone ahí, entonces nos está desviando. Dice en Mateo 19, de los versos 16 al 22, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Un joven, hemos escuchado esta historia, llega y busca al Señor, ¿verdad? Y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer entonces para buscar la vida eterna? Él estaba interesado de alguna manera, se estaba mostrando interesado de alguna manera en acercarse al Señor para recibir un consejo, porque él sentía: esto está todo bien, mi vida está bien, y tengo cosas y todo, pero voy con el maestro porque veo cuántos le siguen y voy a buscar entonces de su guianza, que me enseñe. Y le pregunta: maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino Dios, pero si quieres entrar en la vida eterna, dice, guarda los mandamientos. Ellos conocían los mandamientos. Solo le dice: guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Porque recordemos que los judíos no tenían los 10 mandamientos, ¿verdad? Ellos tenían todo Levítico. Permíteme, perdone. Ellos tenían Levítico y tenían Deuteronomio. Son más de 700 mandatos, más de 700 y tantos mandatos, donde ellos estaban siendo enseñados en esto. Y este muchacho viene y le dice: pues ¿cuáles? ¿No? Le dice: sigue los mandamientos. ¿Cuáles? Y el Señor Jesús es bien directo, se la pone, digamos, fácil. Le dice: no matarás, no adulterarás, no robes, no digas mentiras, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. No pareciera tanto, ¿verdad? Y el joven le dice: pues Señor, todo eso hago desde mi juventud, ¿qué más falta? Hay una actitud escondida, hay una actitud detrás de ello, donde él está diciendo: mira, todo lo que he logrado, tengo muchas posesiones, estoy bien económicamente. Tal vez tenía su familia, no da más detalles, solo dice que tenía muchas posesiones, pero dice: pues ¿qué más falta? Yo hago eso, honro a mis padres, sigo los mandamientos que conozco. El Señor le dice: si quieres ser perfecto, entonces anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí se le complicó un poquito, ¿verdad? El joven dijo todo esto, dice: oyendo esto el joven, esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué estaba pasando en su corazón? Si él había ido a buscar al Señor, pareciera: oye, pues él viene a la iglesia todos los domingos, canta, levanta sus manos, se aprende muchos textos, está haciendo las cosas, ¿no? Está haciendo las cosas, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Está realmente confiando en Dios? ¿Está poniendo sus fuerzas, su vista en Cristo? ¿Se ha despojado de sí mismo? O tal vez no es eso. Esto pasó con este joven. Él estaba bien confiado porque tenía muchas posesiones. Dice: se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su actitud cambió. Tuvo que despojarse y no pudo. Tenía que haberse despojado, pero no pudo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que vender todo, darlo a los pobres. Si mi confianza, si mi seguridad está puesta en esas posesiones, entonces hay un problema y tal vez tenga que tomar decisiones. Pero si mi confianza en mí está puesta en Cristo, si yo sé que lo que tengo, lo tengo por Cristo, todo viene de Él, no hay ningún problema con tener lo que tengas, porque viene de Dios, Él te lo está dando. Entonces ahí lo que hace la diferencia es nuestra actitud. Si tú te has despojado o te estás despojando: oye, pues Señor, entonces no lo he hecho, ¿qué hago? ¿Vendo todo? ¿Rompo mi título profesional? No, ven a Cristo, tómate de Él.
Permite que Él sea quien te cargue, que Él te lleve. Tu confianza debe estar en Cristo. Él no pudo despojarse porque valoraba tanto lo que tenía. Lo veía como algo valioso que le daba seguridad. Lo valoraba tanto que lo valoró más que lo que Cristo le podría ofrecer. Pero siendo un poco lógicos, pues él veía a Cristo que no tenía dónde recostar su cabeza y le decía: ven y sígueme, vende todo. Entonces te ponen un problemita ahí, dice: oye, ¿quieres que te siga? Pero es que andas a pie. La otra vez traías un burro prestado, casi robado, ¿no? Fue y le dijo a sus discípulos: vayan, tráiganse el burro de tal parte, y si sale el dueño, Señor, pues ustedes díganle que yo se los pedí. Órale. Y él está diciendo: vende todo y sígueme. Wow, dice: Señor, eso es una paradoja bastante gruesa. Yo no puedo dar ese paso. ¿Cómo le hago? Y ese joven se fue triste, no encontró la manera. No había un corazón correcto. Estaba un corazón bien fundado en sus posesiones, bien agarrado. Qué difícil es, y Cristo lo dijo en ese momento, qué difícil será para los ricos entrar al reino de los cielos, porque están bien enganchados de sus cosas. No es malo tener dinero, posesiones. Si Dios te bendice y reconoces que todo viene de Él, que Dios te dé la casa de la uni y todo lo demás, pero debe ser tu fundamento Cristo. Ahora, ¿qué hago entonces? Voy y me aferro de Cristo. Más o menos lo vamos a explicar de otra manera, que creo que me gusta más, que creo que es más para una iglesia que ha confiado en su Señor. Se los voy a poner de esta manera. Él no se daba cuenta que quien le estaba hablando era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es el dueño de todo el oro, de toda la plata, el que hizo el universo entero con su propia voz. Él es el que lo estaba invitando. Él estaba diciendo: deja eso porque te estorba, y ven y sígueme. Él iba a obtener la vida eterna. Él estaba, wow, delante del Señor, pero no pudo porque no lo pudo ver. Pidámosle al Espíritu Santo: muéstrate a mí, muéstrate a mi corazón, aclárame, quítame la venda de los ojos, Señor. Necesito verte, saber que eres tú, para poder confiar y entregarte todo lo que soy y despojarme. ¿Tú tienes a Cristo? ¿Hay algo que te detiene para despojarte y seguir a Cristo? ¿Son tus posesiones? ¿Son tus conocimientos? ¿Son tus costumbres? ¿Acaso hay costumbres que ahí están? Pudiera ser una costumbre pecaminosa, pudiera ser nada más una costumbre religiosa que no te da libertad. No puedes despojarte. Hay que romperla, hay que quitarla, despojándonos del viejo hombre. Hay 3 cosas principales de las que debemos despojarnos para seguir a Cristo con la actitud correcta. Efesios 4, 22 y 23 y 24. Los voy a leer uno por uno, porque en cada uno está lo que debemos despojarnos. La primera es el orgullo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay orgullo, el deseo de ser más, de que me vean, de yo puedo, yo tengo, yo soy capaz. Si puedes, si eres en Cristo. Filipenses lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo puedes en Cristo. No te tienes que poner límites. No es como que no voy a hacer nada, yo no sé nada, no sirvo para nada, soy un gusano. Así lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, pero es otro proceso. Pero todo lo puedes en Cristo, en Él. En el verso 23 está lo segundo, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí están las costumbres. Hay costumbres, hay formatos, estructuras de hombres que se han ido implantando en tu mente por lo que has estado viviendo. Es como si tienes ahí una estructura que se va haciendo y no siempre está bien fundada. Muchas veces son eso, estructuras humanas, estructuras de hombres que lo que hacen es encajonar tus pensamientos, encajonar tus actitudes, encajonar incluso quien piensas que tú eres.
Ahí estás en esa cajita, ese soy yo, en ese cuadrito. Cristo tiene más para ti, mucho más. Y dice el verso 24: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Uy, la santidad quiere decir pecados. Despójate de pecados, despójate de actitudes pecaminosas, de repetir pecados que te han tenido atados. Despójate de ellos. No sigas en lo mismo. Cristo tiene mucho más para ti. El reino de los cielos es comparado en Mateo de una manera muy hermosa. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo encontró y lo esconde de nuevo. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imagínate lo que te está mostrando Jesús. Si esto hubiera hecho ese joven tenía muchas cosas, como este que encuentra el campo con un tesoro. Si este joven hubiera ubicado realmente quién es el que le estaba hablando, se hubiera dado cuenta del gran tesoro que hay detrás de las palabras de Jesús al decirle: ven y sígueme. Entonces hubiera hecho lo que este otro se dio cuenta del tesoro, lo volvió a cubrir, feliz se fue y vendió todo, dice, se despojó de todo lo que le hacía tener confianza, todo lo que le hacía pensar: yo estoy bien, puedo estar tranquilo. Lo vendió todo, se deshizo de ello para adquirir este otro campo, porque sabía el tesoro que había escondido. Si el joven rico hubiera sabido el tesoro que había detrás de quien le estaba hablando, el tesoro que era él mismo hablándole, les aseguro que le hubiera obedecido, pero rapidito. Va y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, entonces sígueme. Lo hubiera hecho. Pero el que encontró este tesoro sí lo hizo en esa parábola. También ahí en el verso que sigue, 45, Jesús dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió lo que tenía y la compró. Hay perlas, lo conocemos más como los textos valiosos, ¿no? Las perlas escondidas en la palabra. Hay perlas en el reino de los cielos que valen la pena despojarte de todo lo demás, incluso ministerialmente. Sabes que yo siempre he servido en tal cosa en la iglesia, y sirvo y me gusta y hasta lo hago bien. Qué padre, voy a seguir ahí siempre. Pero si te das cuenta cómo Dios te puede usar en otra área, a veces es algo que explota, es un ministerio que Dios levanta fuertemente porque te despojas de otras cosas que tú tenías tu confianza ahí. Es que yo soy bueno para eso, yo siempre voy a hacer eso porque no soy tan bueno para otras cosas. Pero busca en Cristo esas perlas que te sean mostradas, esos tesoros en los cuales tú te puedas cambiar y puedas crecer y despojarte. En ambos ejemplos del campo y de las perlas, ellos se despojan de lo que tenían, se despojan de todo para ir y adquirir esto que es mejor. Deja tu sabiduría, deja tus posesiones, conviértete en ignorante para obtener lo mejor, para obtener la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Incluso Santiago lo dice: pídanla, pidan la sabiduría porque Dios les da. Abraham mismo es un ejemplo de alguien que sabe despojarse aún cuando era imperfecto. Abraham cometió cosas que de repente nos dices como que no te checan. Un hombre tan obediente, tan cercano a Dios, lo vemos queriendo ayudar a la promesa de Dios, procreando un hijo con otra mujer que no era su esposa, y su esposa cayó también en ese error. Ahí está mi sierva Agar, yo no puedo, ya estoy muy vieja y estéril, pero Dios se lo prometió. ¿Qué quisieron hacer? Pues yo soy más sabio que Dios, yo soy más inteligente, aquí tengo una sierva. Cometió ese error. Después fue y le mintió a un rey para que no lo mataran porque su esposa, bueno, eso fue antes, su esposa era hermosa, pero lo leemos también donde cometió sus errores. Pero ¿qué hubo en Abraham para ser tan reconocido como el
padre de la fe, hubo una disposición, hubo un decirle sí a Dios. ¿Qué hizo? ¿Se despojó? Cuando Dios lo llama, ¿cómo le dice? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a donde yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo Dios el plan completo. Mira, te voy a poner en tal parte, vas a tener ganado, te voy a bendecir. No, no es necesario. Si la actitud es correcta, no es necesario explicaciones, ni tampoco creo que tengamos la autoridad para pedirle explicaciones a Dios, ¿no? Pero, y Abraham no lo hizo. Él recibió el mandato del Señor, le dijo a Sara, vente, vámonos. Dejó su tierra, dejó su familia y se fue a donde Dios le dijera. Todavía no sabía ni a dónde. Hubo una posición del corazón correcta que debemos de aprender de ello, de esto que hizo Abraham. Salió de ahí. Para concluir, dice el verso 22 de este que leímos ahorita: absteneos de todo mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él también nos mantendrá irreprensibles una vez que nos despojamos de lo que nos estorba para venir a Él, para venir al conocimiento completo de su sabiduría, de conocer su persona por medio de su propia sabiduría. Para finalizar, les voy a comentar un testimonio que escuché que creo que nos va a ayudar a tener esa posición correcta y esa actitud correcta hacia el conocimiento, hacia las posesiones y hacia esta paradoja que es el hacerme ignorante para recibir la sabiduría. Esta complicación que puedo llegar a tener. Dice, Señor, pero ¿cómo se hace? En ese testimonio veía que iban unas personas volando, uno de ellos, un siervo de Dios, iban en un vuelo largo y empieza a haber mucha turbulencia, una turbulencia bastante fuerte. Quienes vuelan y han pasado por una turbulencia saben que sí da miedito, se siente bastante feo, y porque sabes que vas a 30,000 pies de altura. Y dices, no, pues Señor, ahí nada más estamos a merced de nuestro Dios. Hubo turbulencia y este siervo mira que un señor pues se asusta mucho, saca un rosario y lo agarra con una fuerza y empieza a rezar que casi lo quebraba, ¿no? Bolita por bolita. Empieza a rezar y aferrado a su rosario, y lo hacía con mucha fuerza, porque es muy normal por nuestra condición que cuando te asustas, cuando tienes miedo, te quieres agarrar de algo. Empieza a temblar y ¿dónde te quieres agarrar? Tienes un miedo por cualquier cosa y buscas agarrarte, no sé, cuando estás más chico o a veces de grandes, algo en la oscuridad te da miedo y te agarras de la cobija y te la pones así y te aferras a las cosas porque como que sientes una cierta protección y hasta lo haces con fuerza que terminas cansado. Me ha pasado. Esta persona lo hizo así porque su fe estaba puesta en algo, ¿no? En algo ritual. Agarró el rosario con mucha fuerza y dice este varón que lo veía, también estaba él orando y lo veía como estaba rezando y lo pasaba con una fuerza y se casi rompía las piezas del rosario. Y yo qué te puedo decir, bueno hermano, si estás pasando por un temor, por una situación complicada, sería bien bonito, que se escucha romántico, aférrate a Jesús, aférrate de Jesús, no te sueltes de Jesús. Y suena bien lógico, suena bien cristiano. Tú agárrate de Jesús, agárrate de lo que tú conoces. Pero nuestra posición, hermanos, debe ser más humilde. Si yo me agarro a Jesús, estoy refiriéndome a mis fuerzas. Me agarro a Jesús, ¿será suficiente? Dice Juan 20:11. Él nos dice cuando María Magdalena lo ve después de que Él resucita. Él se presenta a María Magdalena y ella primero no le conoció. Él fue y le preguntó algunas cosas, y cuando ella lo conoce, se avienta a sus pies ella y lo agarra de los pies. Pero ¿qué fue lo que el Señor Jesús le dijo? No te aferres a mí. ¿Qué? ¿Cómo Jesús? Espérame, somos cristianos, que no tenemos que abrazarnos de ti, irnos detrás de ti y aferrarnos a ti y a lo que conocemos de ti y todo esto. Hay algo mejor todavía, una posición
más valiosa. A lo que se refiere el Señor, que no nos aferremos con nuestras fuerzas. No te aferres a Jesús con lo que tú puedes aferrarte, con lo que tú sabes. Mejor deja que Él te lleve en tus manos. Él es un padre. Si tú tienes niños chiquitos, tú sabes que si tú permites, sabes que voy a cruzar una calle, que se me agarre mi hijo y cruzo corriendo, se va a soltar. Es muy probable que se suelte y se lastime o algo pasa. Pero si el padre carga al niño en sus brazos y lo lleva, va muy seguro. Ponte en las manos de Dios. Permite que Dios te cargue. Búscalo como tu padre. Él es tu padre. Despójate de tus fuerzas. Cuando se trata de tu confianza, confía en Él. Confíale tus temores, confíale tu vida, tus procesos. Señor, no puedo salir de esto. ¿Qué te dice Dios? Para de intentarlo. Déjame actuar a mí. Déjame hacerlo a través de ti. Entrégale tu voluntad, de manera que Él te cargue, Él te lleve, que no sean tus fuerzas. Él te dará la sabiduría y te hará libre del temor. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana.